Bien, no sé si Edwin se conectó. Sí, Continúa. entonces, entonces yo decía, por ejemplo, para hacer el estudio del suelo, hay un laboratorio también, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cogemos la muestra y eso llevamos a un laboratorio. Así es. Depende del objetivo de muestreo, como les indicaba. Hay algunas veces que simplemente necesita realizar. En este caso ya no hablo de contaminación como tal, ¿no? Porque si hablamos de contaminación al 100% necesitamos realizar análisis en el laboratorio. Pero si queremos simplemente conocer la calidad del suelo de manera general, por ejemplo, para una reserva ecológica o un parque nacional, etcétera, nosotros podemos ir a la parte de lo que es la caracterización física del suelo y de acuerdo con eso poder determinar la calidad del suelo. Es decir, que no necesariamente en el 100% necesitamos del laboratorio, pero sin embargo no está de más decir que sí se puede hacer. Pero como digo, son diferentes metodologías para diferentes objetivos. En este caso, podemos aplicar eso que le digo, la caracterización física del suelo para determinar la calidad del suelo en condición física nada más. Que eso no quiere decir que está mal o al 100%. De hecho, la mayoría de los agricultores, de hecho, sí sería una forma más, ¿cómo se podría decir? Más barata, se debería de hacer, pero lógicamente para ello se necesita un poco de conocimiento, pero no es tanta ciencia que digamos, si es que una vez se maneja el contenido como tal. Por otro lado, lo más viable y que sería lo más fácil es simplemente tomar la muestra y enviar al laboratorio y del laboratorio obtener ya el resultado y simplemente interpretar, que ese es otro detalle que hay que hacerlo para aplicar a la condición agrícola. Entonces, de una u otra forma, depende de cuál es el objetivo a perseguir, pero esas serían las formas como se puede trabajar. Bien, le escucho yo. Yo tengo una pregunta, Inge. Disculpe, a simple vista un suelo se lo puede determinar si es bueno o es fértil eh, mediante la gran cantidad de humus que contiene o hay que ver otros factores igual. Bien, el indicador de materia orgánica es un indicador de calidad de suelo, ¿sí? Porque la materia orgánica, solamente la materia orgánica habla de oxigenación, habla de mayor cantidad de macroorganismos, habla de temperatura, humedad, regulación de temperatura, de humedad, habla de lo que es la distribución de los nutrientes de manera esencial. Entonces, el indicador de materia orgánica, sí, me habla de que el suelo es de calidad. Pero ahí viene la otra parte, pero no puedo definir a ciencia cierta, si es que voy a cultivar algo, cuánto de nitrógeno tiene, cuánto de potasio tiene, cuánto de NPK, ¿qué me falta? Fósforo tiene, ¿sí? Y los otros sales minerales. A ciencia cierta no puedo determinar eso, pero como digo, la materia orgánica es un indicador de calidad, pero no define al 100% de X porcentaje de X elementos esenciales que tiene el suelo, porque depende, usted sabe. Para hablar de materia orgánica, tuvo que haberse conformado de varios aspectos orgánicos y de la mayor cantidad de materia orgánica de X tipo de material definirá cuánto de NPK tiene. Es decir, que no sabría si tiene más potasio, si tiene más nitrógeno o si tiene más fósforo, digamos. Entonces, varía, pero sí es un indicador de calidad de suelo, la materia orgánica. Eso, Ok, eso sería. gracias. Muy bien. Ah, y otro que me estaba olvidando es que con la materia orgánica también hablamos de lo que es la estructura, porque si bien es cierto, la materia orgánica hace que la estructura sea granular, es decir, este aspecto de un suelo suelto que permite el movimiento de las raíces en mayor cantidad y entonces significa que el suelo es bueno porque también permite la mayor absorción de cantidad de nutrientes por las plantas. Entonces es una parte muy especial. La materia orgánica, de hecho, es la esencial en toda actividad agrícola.
Bien, muchas gracias por la pregunta también. Así, algunos aspectos que no me acuerdo o estoy faltando, digamos, pues puedo ir respondiendo para que ustedes vayan conociendo. Bien, si no hay otra pregunta, pues para poder continuar. Listo. La otra cuestión es, ¿qué iba a decir? Ahí hablando también de materia orgánica, para que no se me confunda. La materia orgánica, como bien decía, es un indicador de calidad ambiental, pero cuando nosotros queramos definir como calidad, no solamente debemos evaluar la materia orgánica. Por ejemplo, en este caso, yo puedo realizar una evaluación de caracterización del suelo, tomando en referencia a la materia orgánica. Sin embargo, la materia orgánica, como bien dije, incide en la textura del suelo, en la estructura del suelo, también en el pH, porque la materia orgánica cambia el pH, la capacidad del intercambio catiónico, la permeabilidad, la tasa de migración de nutrientes, entre otras. Pero lo más práctico es realizar una caracterización física. Y con eso ya salimos de dudas. Y podemos decir que es bueno o no es bueno. Pero siempre la materia orgánica influye en un resultado bueno. Eso hay que tener claro. Listo. Bueno, entonces sabemos que el suelo es totalmente anisótropo, que significa heterogéneo, ¿sí? Que es variable, ¿sí? Entonces, no significa que es isótropo, que significa homogéneo. Ya sé que son palabras muy técnicas, pero ahí les indico. Entonces varía, vertical, horizontal. Bien, entonces vamos ahora, una vez que conocemos aspectos básicos del suelo, a ver la sección de plan de muestreo. Bien, dice el plan de muestreo. Como bien les había indicado, un plan, como su palabra dice, un plan. Quiero que siempre entiendan la palabra como tal. Y como decía en un momento, mi objetivo no es que memoricen, sino que entiendan, porque a lo que entendamos y entendemos, podemos nosotros aplicar en campo. Si todo es memorístico, si no lo entendemos y todo lo llevamos a la memoria, entonces no sirve. Entonces lo que me interesa es que ustedes entiendan, porque esa es la base esencial de todo esto. Entonces, un plan de muestreo, un plan. Nosotros, pongo un ejemplo, ustedes dicen, ya conocen las tareas que ya tienen asignadas. Entonces empiezan ustedes, como son organizados y responsables, empiezan a planificar, a organizar. Entonces dicen, bueno, ya tengo tareas de XXX asignatura, así que lo que voy a hacer es planificar y voy a decir, a ver, la materia o la tarea de muestreo lo voy a hacer el día miércoles a tal hora. La tarea, qué sé yo, de residuos lo voy a hacer el día jueves a tal hora. Y la tarea de contaminación de suelos lo voy a hacer, qué sé yo, el día viernes o el día sábado a tal hora. Entonces, ustedes están organizando y a la vez planificando cuándo lo van a ejecutar y lógicamente ya tienen idea de qué es lo que van a hacer para lograr hacer esas actividades y entregar. Es lo mismo aquí, el plan de muestreo es planificar todas las actividades, todo el proceso de muestreo que se va a hacer en papel. Planeamos, organizamos. ¿Qué es lo que necesitaremos? Por ejemplo, ¿qué herramientas vamos a necesitar? ¿Qué equipo de protección personal vamos a necesitar para realizar el muestreo? ¿Cuándo, en qué fecha vamos a realizar el muestreo? ¿Qué tipo de envases vamos a usar para muestrar el suelo? Si vamos a tardar en transportar las muestras de suelo para el laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, un plan de muestreo es eso. En un papel o en un documento, ustedes planifican de todo el procedimiento de cuándo, cómo, dónde muestrar el suelo y cuándo va a ir la muestra al laboratorio. Eso es prácticamente las preguntas que se deben responder en un plan de muestreo. Ahí está, cómo, cuándo, cuántas y dónde debemos tomar las muestras de suelo. Entonces, esa forma de cuestionamiento nosotros vemos en una estructura, lógicamente, que aquí lo vemos, ¿sí?
esta estructura de un plan de muestreo, quiero decir que aquí no es la única estructura que ustedes podrán encontrar, porque existen diferentes diseños de plan de muestreo, ¿sí? Y los órdenes, así como ven aquí, no siempre va a ser en el mismo orden, porque hay algunos que consideran primero el equipo de protección personal, después los tipos de muestreo, después los procedimientos de campo y etcétera. Sí, el orden, en este caso de un plan de muestreo, no va a ser siempre el mismo, va a ser variado. Pero eso no significa que está mal hecho, porque al fin de cuentas se va a cumplir el plan de muestreo. Pero eso es un plan. Un plan es aquel que sí o sí se debe cumplir porque ya tiene un objetivo. El plan de muestreo se hace o se arma en base a un objetivo. Si no existe un objetivo claro, no se hace un plan de muestreo, porque sin objetivo no hacemos nada. Es lo mismo que usted. Si no sabe que la asignación de tareas, digamos, si no sabe, por ejemplo, la semana que iniciaron, la semana 1, ustedes no sabían nada si les iban a asignar, no les iban a asignar la tarea, entonces, si no saben cómo van a planificar, es lo mismo aquí. Si nosotros sabemos el objetivo de muestreo, planificamos. Y si no sabemos, pues no, así de sencillo. Ahora, todas las investigaciones en relación al suelo vienen en base a un plan de muestreo, aunque no necesariamente están publicadas, digamos, indicando el plan de muestreo como tal, pero para generar una publicación debió venir un plan de muestreo. Y de hecho se hace un plan de muestreo, no es así nomás. Técnicamente para evitar los errores y para garantizar que los resultados lógicamente salgan bien después de un muestreo en campo. Y bueno, dicho esto, vemos la estructura del plan de muestreo. En este caso vemos en el punto número 1 el área en la que se focalizará el muestreo. Bien, este punto puede no estar como puede sí estar, ¿sí? Si bien es cierto, la parte esencial y algo que a mí me gusta mucho enmarcar porque es algo, de hecho, a mí me parece mucho más fácil empezar desde el objetivo del muestreo. A ver, ¿dónde está? Sí, que sería desde aquí. Entonces, como bien decía, hay que definir el objetivo del muestreo y ustedes dirán, ¿pero qué es el objetivo del muestreo? Ya, bueno, el objetivo del muestreo es ¿para qué nosotros vamos a tomar la muestra del suelo? ¿Será para determinar la calidad del suelo? ¿Será para determinar el nivel de contaminación del suelo? ¿Será para ver si el suelo cumplió o no con la remediación o con la normativa anexo 2X? ¿O a su vez será para ver el comportamiento del suelo en relación a lo que es sumidero de carbono, entre otras cuestiones? Entonces, existen diferentes objetivos. Ya dependerá de cómo lo vayamos plasmando o cuál es el objetivo que quiere perseguir el estudiador, entre otros, ¿sí? Entonces, por lo general, en la mayoría de las veces, los objetivos más comunes que podemos encontrar es esta que es determinar la calidad del suelo para X cultivo. Ya, entonces este es un objetivo que es tan claro para qué yo voy a llevar a cabo una muestra de suelo. O lo otro sería determinar el nivel de impacto que tiene la contaminación de hidrocarburos en el suelo tal. Entonces, ese es otro objetivo, ¿ya? Entonces, miren, de acuerdo a esto, yo voy armando mi planificación. Si yo digo para el calidad, determinar la calidad del suelo para X cultivo, mi equipo de protección personal no va a ser totalmente con todo mi traje especial, que con máscara, que con mis lentes. No, no va a ser tan estricto o drástico que digamos, ¿ya? Pero si hablamos de un suelo contaminado por hidrocarburos, pues sí, tenemos que tener los equipos de protección personal completos, porque las circunstancias son diferentes.
Y el esfuerzo de muestreo también es diferente. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué es el esfuerzo de muestreo? El esfuerzo de muestreo hace inferencia la cantidad de esfuerzos que tú pones a una actividad, en este caso para el muestreo de suelos, ¿sí? Entonces, vamos con la de contaminación para decir que el esfuerzo de muestreo es mayor o es menor. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una contaminación, una evaluación de una contaminación, significa que de la dimensión en el área de contaminación no va a ser un punto o una finca, digamos, sino que sabemos que esta se va a mover, ¿sí? Dependiendo del tipo de suelo, a largos kilómetros o a niveles de profundidad bastante grandes, de una u otra forma. Es así como funciona. Entonces, significa que para tener mayor precisión tenemos que aplicar un tipo de muestreo que por lo general siempre está el muestreo sistemático, que es la que nos permite tomar en todos los sentidos, se podría decir, muestras representativas. Entonces, para hacer esta cuestión y como hablamos de contaminación, no es que simplemente yo voy a tomar una muestra a unos 15, 20 centímetros, no, porque estábamos hablando de contaminación. Significa que nosotros tenemos que realizar una calicata y técnicamente hablando se llama calicata, pero hablando en términos comunes estaría hablando de un hueco de 1 por 1,5 hasta 2,5. Eso es. Entonces, eso significa que yo necesito mayor número de personas para hacer este tipo de evaluación, porque hay que hacer calicatas. O a su vez también, si tenemos equipos sofisticados, o es decir, de alta tecnología, ya no necesitamos hacer la calicata, ¿sí? Si tenemos equipos de sondeo, ya podemos simplemente introducir y determinar la contaminación del suelo, a qué profundidad está. Pero si no tenemos, nos toca hacer calicata. De una u otra forma, el equipo de innovación tecnológica tiene un alto valor económico, es costoso, y la parte de la calicata, pues de acuerdo al número de individuos que nos acompañen en este proceso, puede ser costoso o a su vez económico, pero el esfuerzo es mucho más amplio. Y la otra parte es el número de muestras que nosotros debemos tomar, que no es simplemente en 3 hectáreas voy a tomar una muestra compuesta. No, aquí dependerá de la sección que nos encontremos y podemos estar tomando hasta muestras simples, que serían unos 50, 25, 35, etcétera. Aunque ustedes dirán, pero eso no lo paga. Bueno, ese es otro detalle que hay que ver y eso lo indicaré más adelante. Pero sin embargo, miren, solo hablando de este punto, yo ya estoy hablando de varias cosas que hay que hacer y varios personales que yo voy a necesitar. Ahora voy a hablar del otro lado, que sería simplemente yo quiero determinar la calidad del suelo para X cultivo. En este caso, la evaluación es mucho más rápida, no se necesita de varias personas ni realizar una evaluación de profundidad, salvo, aquí viene algo importante, salvo si mis antecedentes indican lo contrario, es decir, si mis antecedentes del suelo me indican que tengo o antes tuve una contaminación por ahí cerca o alrededor tengo fuentes de contaminación, ahí cambia la cosa. Pero si no tengo esas cuestiones, por lo general es simplemente aplicar y decir, bueno, puedo aplicar muestra simple y tomar muestra a una profundidad de 15, 20, 30 centímetros, nada más, y llevar una muestra compuesta al laboratorio. Eso es todo, eso lo puede hacer una persona. Y listo, se acabó. Entonces, ¿dónde tuve mayor contratiempo, mayor costo, mayor involucramiento de más personas y mayor tiempo, lógicamente, para hacer su análisis o evaluación? Es aquí, en el área de contaminación. Y a eso se le considera que el esfuerzo que se le está dando para esa actividad es mayor. El esfuerzo de muestreo es mayor. Y en cambio, en la otra actividad que es tan simple y sencilla, el esfuerzo de muestreo es menor.
por todas las cuestiones que les indiqué. Entonces eso, cuando hablamos de un esfuerzo de muestreo, entonces ahora usted ya sabe, ¿no? Que el esfuerzo de muestreo depende del objetivo, va a ser mayor o menor. Bien, lo otro es, una vez que tenemos definido el objetivo del muestreo, lógicamente hay que saber, ¿sí? Hay que saber del área. Y del área, el esfuerzo de muestreo. Como ven, que ya les expliqué, ¿sí? Del área y el esfuerzo de muestreo y lógicamente conociendo el objetivo, que es la que manda, digamos, en este caso. Bien, después que nosotros conocemos el objetivo del muestreo, ya vamos identificando el área, vamos determinando el esfuerzo del muestreo, entonces empezamos a definir los tipos de muestreo que tenemos que aplicar. Y los tipos de muestreo varían de igual forma. Ustedes saben, los tipos de muestreo podemos hablar de aquellos que provienen de probabilístico, no probabilístico. En realidad, si vamos a algo que no es para generar informes, podemos aplicar cualquier tipo de muestreo, es decir, probabilístico, no probabilístico. Pero de acuerdo al objetivo de muestreo, eso sí, de acuerdo al objetivo de muestreo. Entonces, en este caso, si es que yo voy a hacer un análisis de calidad de suelo para X cultivo, entonces mi tipo de muestreo yo puedo estar aplicando el no probabilístico, simplemente a base de una experiencia, poder determinar que el suelo es el adecuado para X cultivo, ¿sí? De acuerdo a la experiencia. Pero si yo necesito generar un informe, necesariamente necesito algo que me diga que sí sirve. Entonces ahí sí tengo que usar el muestreo probabilístico, que es datos que me indica que estoy haciendo lo correcto. Y bien, entonces dentro de los tipos de muestreo, como bien ya dije, estas dos cuestiones, podemos hablar de muestreo selectivo, muestreo estratificado, muestreo conglomerado, muestreo sistemático, ¿sí? Estos muestreos podemos hablar y aplicar dentro de este, ¿no? Por otra parte, existen otros tipos de muestreo y su técnica, ¿sí? Las técnicas de muestreo y el tipo de muestreo asociado a las técnicas. Hay otras fuentes que conocen como otros tipos de muestreo y esos son especialmente para tomar muestras de suelo en áreas que, bueno, son contaminadas por diferentes X contaminantes, pero ya tiene una metodología mucho más específica y mucho más amplia. Bien, eso, como digo, lo voy a tocar el desarrollo profundo de los tipos de muestreo más adelante. Pero lo importante es que vaya viendo que en la estructura ya tomamos el punto X de referencia, pero tiene que estar ya definido qué tipo de muestreo tiene que estar aquí, ¿sí? Dentro de este plan de muestreo para X tipo de proyecto. Bien, la siguiente es determinación de densidad y posición de puntos de muestreo. Bien, este es otro dato interesante. Como dije, depende, y siempre digo, depende del objetivo del muestreo. Dependiendo del objetivo del muestreo, yo puedo determinar la densidad y la posición de puntos de muestreo. Si estoy hablando de contaminación, significa que debo tener un poco más de cuidado, de llevar la libertad de campo, de tomar apuntes de ubicación específica de cada punto de muestreo y lógicamente del total de número de puntos de muestreo que debo tener en cuenta para determinar la densidad. De hecho, ya tenemos definido la densidad, simplemente que aplicamos ya la ubicación o posición geográfica de los puntos. Eso cuando lo cuantifiquemos. Como digo, dependerá del objetivo. Si es simplemente para uno de calidad, evaluación de la calidad para un cultivo, ya sabemos cuál es la densidad de la muestra. Pero si es para contaminación, nos toca cuantificar. Siguiendo las diferentes metodologías que más adelante se indicará. Bueno, después de que tengamos todo esto, dentro de un plan ya viene la parte del procedimiento del campo,
Y en el procedimiento del campo se indica que debemos tener en cuenta el clima, debemos tener en cuenta lo que son los envases, debemos tener en cuenta las condiciones esenciales para tener las muestras en el lugar y a su vez también transportarlas, ¿sí? Así como también las diferentes técnicas de muestreo que se ven en lo que es el procedimiento de campo. Ya, eso y algo muy importante dentro del procedimiento de campo es el manejo del documento de protocolo de muestreo, así como también de la cadena de custodia. Documentos esenciales para decir que sí hemos hecho correctamente el proceso de muestreo. Bien, después tenemos el método o los métodos de conservación de muestras. Bueno, aquí hay que hablar de dos puntos esenciales. En los métodos de conservación de muestras, hablamos de la temperatura ideal que debe tener una muestra de suelo al momento o después del etiquetado de la muestra para transportar al laboratorio. Por otra parte, dentro de este prospecto o condición de métodos de conservación, también hay que hablar de si vamos a usar algún tipo de conservante para preservar o conservar la condición tal cual del suelo de la muestra tomada. Sin embargo, hay que aclarar en esta situación que si el laboratorio no nos indica de la necesidad de usar un componente químico para salvaguardar el estado del suelo fijo como tal, no debemos usar. Y es muy poco común que un laboratorio aconseje el uso de X químico para conservar una muestra de suelo, dependiendo del objetivo, pero es muy poco común, que no se aplica, no se hace. Es escaso las veces que un laboratorio recomiende, dependiendo de qué es lo que va a evaluar. No digo, depende, todo depende del objetivo. Si solamente va a determinar la calidad del suelo para X cultivo, no hay necesidad, porque son cosas que no están susceptibles, ni son volátiles, ni cambian directamente diciendo. Le escucho, Edwin. Es que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la Universidad Católica en estudio de suelos, como operador de la máquina CPT, ahí nosotros al laboratorio solo enviábamos en unas fundas plegables las muestras, no se podía enviar en otras cosas más. Ya depende de si el laboratorio tiene un requisito ya que les envíe por esa cuestión, está bien, pero por lo general, como digo, no está mal que usen envase. De hecho, hay partes especiales que por lo general hoy en día yo puedo decir que es muy común que se use el plástico de polietileno de alta seguridad, que es por lo general lo más común que usan los laboratorios. Sin embargo, existen otras especificaciones como envases de vidrio que se usan, pero son para análisis como por ejemplo elementos volátiles, entre otras cuestiones. Y papel de aluminio también se usa, pero no es muy común, no es muy común que digamos. Sin embargo, si hablamos de lo más común que se use, es justamente lo que usted indica, Edwin. Sí, eso es. Bien, ¿alguna otra cuestión o que quieran aportar? Bien, entonces continuemos. Por último, las medidas de seguridad y salud. Bien, aunque esta último, no significa que es la menos importante. De hecho, es algo esencial que debería de estar en primer lugar ante todo. Pero esta también, como dije, viene sujeto al objetivo de muestreo. No vamos a aplicar todo el equipo en una actividad que no necesariamente requiere de la indumentaria completa, ¿no? Entonces eso es prácticamente. Bueno, entonces nosotros, ¿qué puedo decir de aquí? A ver. Bueno, esta imagen la usaré más adelante.
cuando lo vea otros temas. Bien, vamos a ver esta cuestión. Aquí esta cuestión no siempre explico porque prácticamente es lo mismo, sino que es otra forma de estructura, nada más, simplemente para que ustedes lo lean y que vean que en realidad la forma del diseño de la estructura de un plan de muestreo varía, pero unos pueden ser genéricos, otros pueden ser más detallados, se podría decir, más específicos. Entonces, como pueden ver, aquí viene otra forma de estructuración, ¿sí? Definir objetivo, determinar si la investigación, caracterizar, identificar medios de interés. En este caso habla de, por ejemplo, de acuerdo al objetivo de muestreo de suelos, en qué área nosotros vamos a estar trabajando en sentido de que vamos a ir a tomar las muestras de suelo. En este caso, el medio de interés puede ser suelo superficial o subsuperficial, o a su vez suelo de profundidad. Entonces, hay algunas fuentes que manejan este tipo de categorización o estructuración, se podría decir, de suelos superficiales, como bien les decía, de aquellos que vienen de 1 hasta 30 centímetros, 50 centímetros, se consideran suelos superficiales. Pero hay otros que simplemente consideran suelos superficiales de 1 hasta 15, 20 centímetros. Y de 20 centímetros a 60 centímetros, suelos subsuperficiales. Y de ahí del resto hablaríamos ya del suelo profundo. Por lo general yo siempre hablo de suelo superficial y suelo profundo, nada más. No me complico tanto porque como digo, la mayoría de la fuente maneja solamente en su mayoría estos dos puntos, suelo superficial y suelo profundo o vertical. Eso sería. De ahí definir los parámetros de interés, es decir, de acuerdo al objetivo, qué parámetros se van a analizar. Si bien es cierto, es lo mismo que estábamos hablando acá, ¿sí? Sino que acá lo hace de un detalle más profundo. Entonces es un ejemplo que estoy dando en esta cuestión. De ahí por otro lado tenemos aquí de los puntos generales del plan de muestreo, que también no puede venir en esta única forma, ¿no? Diseñado, ¿cómo se podría decir? Diseñado a través de un organizador gráfico. Esto es un tipo de organizador gráfico, ¿sí? Sino que también ustedes pueden encontrar un plan de muestreo diseñado de una forma narrativa, como tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí, lógicamente, el plan de muestreo varía, pero no está al 100%, digamos, diferente, sino que mantiene algunas posturas. Entonces simplemente hay que leer y hay que ver que estamos compaginando con lo mismo. Existen varianzas de terminología, sí, pero no es totalmente diferente. Y el orden es diferente también para que lo vean. Eso es todo. Entonces vamos ahora a otro tipo de estructura de un plan de muestreo y que vemos que es un poco diferente solamente en el diseño de organizador gráfico. Porque si bien es cierto, aquí es más sencillo, sí, se podría decir genérico. Y acá tenemos dividido en 3 partes y en cada una de las partes viene indicando lo que debe contener. Entonces, es lo mismo para que veamos. Solo que aquí es un poco más completa. ¿Por qué digo completa? Porque en la anterior no contemplaba anexos, en este caso sí. Entonces, algo importante que hay que remarcar es que es mejor trabajar con un plan de muestreo completo, porque eso hasta inclusive nos salva de algunos apuros a la hora de la hora. Entonces, es importante eso recalcar. Vemos por aquí esta cuestión. Entonces, miren, la estructura de este plan de muestreo tiene la sección de datos generales, la sección de planeación y procedimiento del muestreo y la sección de anexos. Bien, en la sección de datos generales, ¿qué es lo que debe ir? El objetivo del muestreo. ¿Vimos en el anterior? Sí, el objetivo del muestreo. Aquí
profundiza como les dije. En este caso, también va a ir indicado las vías de acceso al sitio. Sí, es importante indicar ya, después de conocer el objetivo del muestreo, que conozcamos o definamos o delimitemos el área de interés del muestreo y ya indiquemos las vías de acceso a este lugar o sitio. Por otro lado, dentro de este mismo aspecto debemos tener resumen de estudios previos. ¿Qué quiere decir resumen de estudios previos? Quiere decir el pasado o el historial que tiene el suelo, este suelo de estudio, ¿sí? ¿Qué queremos decir con el pasado, el historial del suelo? Queremos decir que cuál ha sido la forma como ha venido tratándose este suelo en donde vamos a muestrear, qué tipo de influencias de contaminación ha tenido, fuentes de contaminación, o a su vez en algún momento fue contaminado este suelo. Entonces hay que averiguar. Así como siempre digo, cuando queremos conocer a una persona, nosotros por lo general siempre queremos saber más de la persona, de su pasado, cuál fue su educación, cómo viene su trayectoria, su familia, entre otras cosas, ¿no? Hay un interés. Lo mismo aquí, al suelo hay que estudiarle en su pasado, en ese contexto, de que cuál ha sido su influencia, qué cultivo se sembraba, qué no se sembraba, si alrededor de este suelo del área de estudio existen fuentes de contaminación o no, qué tipos de fuente, si hay alta probabilidad, baja probabilidad, entre otras cuestiones. Entonces, a eso se refiere en resumen de estudios previos, que es importante que debe tener. La localización geográfica del sitio, lógicamente, deben ser retomadas con coordenadas. En este caso podemos hablar del uso de GPS. Y listo, ahí se terminó. Bien, después pasamos a la siguiente fase, que es la planeación y procedimiento del muestreo. En este caso ya hablamos ya de la ejecución, ¿sí? Del diseño y ejecución en el campo, tomando las muestras de suelo. Entonces, empezamos ya a definir el tipo de muestreo, de las cuales ya indiqué anteriormente, la localización y distribución y número de puntos de muestreo. Lógicamente, cuando ya conozcamos el tipo de muestreo a aplicar, cuando ya tenemos también aquí la localización geográfica y delimitación del área de interés, ya nosotros podemos ubicar e indicar la distribución del número de puntos de muestreo en el mapa, que es importante. Por otro lado, la profundidad del muestreo, que es algo bien interesante, como bien les decía. De acuerdo al objetivo, nuestra profundidad de muestreo puede ser superficial o a su vez de un nivel profundo. Eso prácticamente, sí, podemos hablar. Si es que queremos solamente realizar un muestreo de suelos para determinar la calidad que éste tiene para X cultivo, es decir, para cultivos anuales, que sería, qué sé yo, maíz, trigo, cebada, qué sé yo, una lechuga, un brócoli, digamos, que son anuales o de corto plazo. Estas, simplemente la profundidad de muestreo sería superficial, es decir, que estaríamos hablando de una toma de muestra de 15, 20 centímetros hasta 30. ¿Por qué solamente hasta esa profundidad? Porque si bien es cierto, sabemos que la profundidad radicular de los cultivos solamente están ahí, dimensionados en un promedio de 15, 20 hasta máximo 30 centímetros de profundidad. Eso es todo. Y es que a esa profundidad tenemos mayor cantidad de mayor cantidad de raíces secundarias, hifas y simbiosis de diferentes actividades, hongos, rhizobiums, entre otras, para que se genere la mayor aportación y absorción de nutrientes para las plantas. Entonces, por esa razón, se efectúan los muestreos a esa profundidad nada más. Y si queremos realizar muestras de profundidad, digamos, y hablando